¿Qué tal? Tengan un buen día. Mi nombre es Melanie Maricielo Ferry Guzmán. Soy estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente. En esta oportunidad presentaré un tema de interés científico, el cual fue publicado recientemente en el año 2020, cuyo título es Visualización de estructuras de almacenamiento de carotenoides en frutas por microscopía electrónica de transmisión. Los carotenoides son un conjunto de pigmentos que se encuentran en los plastidios o plastos, los cuales pueden ser los cloroplastos o los cromoplastos, principalmente en las células vegetales. Ahora, durante el protocolo que vamos a presentar ahora, se analizarán dos tipos de muestras, de la naranja y del pomelo rojo. ¿Por qué en frutas? Porque estas son fuente principal o importante de los carotenoides y se pueden observar durante la maduración de los frutos. ¿Por qué vamos a estudiar o por qué pretendemos visualizar mediante la microscopía electrónica de transmisión? Porque como el avance de la tecnología ha evolucionado bastante, los elementos que se encuentran dentro de los cromoplastos o ya sean de los cloroplastos se van a ver con mayor detalle. Se van a ver los elementos que no se pueden ver con otro tipo de microscopio. Y para ello vamos a describir cuál es el protocolo para visualizar y analizar las ultraestructuras de los plastidios. Glosario de términos, siglas y abreviaturas. Primero, ¿qué es un carotenoide? Como ya antes lo había mencionado, es un grupo de pigmentos tetrapenoides almacenados en los plastidios de las plantas, algas, hongos y bacterias. Estas principalmente le dan coloración a las flores, frutas y otros tejidos de las plantas. El plastidio o plasto es un organulo celular de las células vegetales que tienen la capacidad de almacenar ciertos compuestos químicos. En este caso los carotenoides son un compuesto químico. Ahora, los cromoplastos son aquellos que tienen pigmentos carotenoides en su interior, que dan color amarillo, rojo o naranja a las estructuras. Los cloroplastos son aquellos plastidios que se encuentran en los tejidos fotosintéticos que le dan coloración verde, ya sean a las hojas o los frutos inmaduros. Los plastoglóbulos son gotas de lípidos, sobre todo triglicéridos localizados en el estroma del plasto. Las frutas cítricas. Las características son que son ácidas, son agridulces, son jugosas y aromáticas. DEN o microscopio electrónico de transmisión. DEN en inglés es Transmission Electronic Microscopic. Este es un instrumento que aprovecha los fenómenos físico-químicos que se producen cuando un haz de electrones suficientemente acelerado colisiona con una muestra delgada convenientemente preparada. Ahora, vamos a presentar un resumen de... En la siguiente imagen se puede observar un resumen de los pasos que se siguen en la fijación e inclusión de la muestra para conseguir un bloque de resina destinado a obtener cortes semifinos y ultrafinos. En la fijación, antes de fijar las muestras, se debe tener en cuenta que las muestras de fruta, de naranja y de pomelo deben ser cortadas en secciones cuadradas de 3 a 5 milímetros de largo y de ancho 1 milímetro. Estas van a ser colocadas, este bloque va a ser colocada en una solución glutaraldehído 3% durante 3 horas por lo menos, que no se exceda de 3 horas. Posteriormente, este se lavará
con una solución tamponada. Pipes 0,1 mol con un pH de 7.2. Luego, ese mismo bloque va a ser colocado en tetróxido de osmio. Para que la solución no se vuelva tan negra, se debe mover o girar el frasquito de 3 a 4 veces. Y esta no va a excederse más de 1 hora. Luego, esta va a ser enjuagada con agua durante 10 minutos y va a repetirse el procedimiento en 4 soluciones de etanol a diferentes volúmenes de alcohol, de 70, 90, 96 y 100%. Posteriormente, se va a colocar el mismo bloque en óxido de propileno durante 10 minutos y a esta muestra se le coloca 1 mililitro de resina 50-50 durante 10 a 20 horas. Ya para terminar el procedimiento, el bloque se coloca en moldes con resina. Se incrusta esa sección de fruta y se lleva a la estufa durante 48 horas a 60 grados centígrados. A este proceso se le denomina polimerización, para que de esta manera se obtengan bloques de resina polimerizada. El siguiente paso o los siguientes pasos es la preparación y tinción de cortes semifinos, para después ser observada. Bueno, para iniciar es importante recordar que se va a utilizar un microtomo y también cuchillos de diamante, que es el más recomendable, y si no es posible se utilizan cuchillos de vidrio, pero estos van a tener que ser reemplazados cada 2 o 3 cortes. La muestra de resina se coloca en el centro y luego la resina es cortada por el cuchillo o también puede ser un bisturí. Y las secciones y la muestra que ha sido previamente cortada debe estar siempre alineada en el centro. Luego de ello se va a colocar una gota de cloroformo, pero me olvidaba que antes se tiene que colocar una gota de agua. Y esta debe ser secada durante 24 horas en una estufa a 90 grados centígrados, para que esta pueda secarse y luego llevarse allá al proceso de observación. Continuando, en la imagen se puede observar el resumen de pasos que se siguen para la preparación en una rejilla con cortes ultrafinos. A los cortes ultrafinos se refiere al proceso anterior que ya se hizo. En este caso vamos a colocar un trozo de papel de cera en una placa Petri, como se observa al inicio, y se va a invertir esta sección de rejillas hacia abajo y se va a colocar gotas de acetato de uranilo y van a ser remojadas, estas van a ser contenidas durante 15 minutos y como está hacia abajo va a tener que estar expuesta a la oscuridad pues durante 15 minutos también. Y luego estas van a ser lavadas con un chorro de agua destilada y luego se va a dejar secar. Después de esto, las rejillas que estaban hacia abajo van a ser invertidas para colocar gotas de Reynolds y estas van a ser durante 5 minutos. Ya. Y luego de ello se va a tener que lavar con un chorro de agua destilada y secar nuevamente, como se puede observar en la imagen 1, 2, 3 y 4. Y ya para el último se coloca en las rejillas de tinción en bastidores apropiados.
Ahora pasaremos a la parte más interesante de este informe, los resultados. En la siguiente imagen tenemos las ultraestructuras del cromoplasto de la naranja Citrus sinensis. Se puede observar que en la sección A se tiene la cáscara y en la sección C se tiene la pulpa de la naranja navel madura ordinaria. Y en la sección B también se tiene a la cáscara y en la sección D se tiene la pulpa del pinalato mutante amarillo. De acuerdo a las siglas o a las abreviaturas que se muestran, PG significa la cantidad de pastoglóbulos que tiene en este caso el cromoplasto de las muestras de naranja. LG significan los granos lipídicos, S los granos de almidón y VS las vesículas redondas típicas del pinalato mutante. Decimos que son típicas del pinalato mutante porque solo se observa en la figura de las vesículas, más no en las demás. Y si somos un poquito más minuciosos, nos damos cuenta que se observa principalmente en la pulpa del pinalato mutante. Ahora, de esta imagen también podemos decir que en la cáscara de la naranja navel madura ordinaria predominan los pastoglóbulos y en cierta medida se puede observar los granos lipídicos. En cuanto a la pulpa de la naranja navel madura ordinaria, se predominan los pastoglóbulos. Pero en adherencia a eso se puede decir que en la sección B en la pulpa del pinalato mutante se observa gran cantidad de pastoglóbulos y también de granos de almidón. Y lógicamente, como dijimos, en la pulpa del pinalato mutante solo se observa las vesículas. Ahora, de acuerdo a la figura 2, se puede observar los resultados de la ultraestructura del cromoplasto del pomelo Citrus paradis. Se tienen dos tipos. Pomelos. Se tienen dos tipos. El pomelo Star Ruby y la toronja March amarilla. Del pomelo Star Ruby se puede observar en la figura A que hay una predominancia de pastoglóbulos. En cuanto a la pulpa, también predominan los pastoglóbulos. Y de acuerdo a la toronja March amarilla, en cuanto a la cáscara, de cierta manera se observan los granos lipídicos y también se observa gran proporción de las membranas acrofílicas. En cuanto a la pulpa de la toronja March amarilla, se puede observar que se puede observar los granos lipídicos, tanto como los pastoglóbulos. Y me olvidaba, en el pomelo Star Ruby se observa cristales de licopeno con restos de membranas en su interior. Y esto pasa porque después de la fijación de osmio, los cristaloides se disuelven en gran medida durante el procedimiento de deshidratación y sus envolturas expandidas se escogen en una forma ondulada. Se puede observar que los cristales están de forma ondulada, por eso se determina que pasa ese procedimiento. Ahora, para ya dar los resultados finales en cuanto a ambas muestras, se puede decir que, de acuerdo a las observaciones de Citrus sinensis, la cáscara y la pulpa de la fruta de la naranja ordinaria acumulan altas cantidades de xantofilas que contienen
pastoglóbulos redondos, pares y típicos, en ciertos casos con granos de almidón. En cuanto a la pulpa de mutante amarillo-naranja, pinnalate, acumula grandes cantidades de carotenoides inusuales como fitoeno, fitoflueno y betacaroteno. Y curiosamente, sus cloroplastos contienen vesículas redondas nuevas en un lugar de las características de los pastoglóbulos de las naranjas. En cuanto a las observaciones para el Citrus paradisi, los frutos de esta ruby acumulan licopeno en la pulpa y también en la cáscara. Contienen pastoglóbulos característicos con cuerpos densos en electrones de tamaño y número de variable. Esta se evidencia por la observación de cristales largos, que se debe principalmente a la solución de tetróxido de osmio. Y en los sectores amarillos de la cáscara y la pulpa del pomelo contienen concentraciones muy bajas de carotenoides. Por eso se ve la coloración diferente entre el pomelo. Uno es más rojo y el otro es un poco más claro. Y por eso decimos que los carotenoides dan pigmentación a las frutas. Discusión. De acuerdo a las observaciones, los carotenoides se pueden observar o se pueden determinar mediante las subestructuras del plastidio, que principalmente almacenan los pigmentos que dan coloración a las frutas. Para comprender la biosíntesis y la acumulación de carotenoides en las células vegetales y en las frutas en particular, es esencial una visualización confiable de las estructuras que contenían carotenoides en células y plastidios ultraestructurales, como es el caso del microscopio electrónico de transmisión, porque esta alcanza ampliaciones muy potentes, es decir, que se ve bastante bien o se ve muy claro los diferentes componentes que contiene un cromoplasto, porque las imágenes son muy nítidas y además de eso, esta permite desarrollar diferentes estudios a nivel celular. Se ha demostrado que el almacenamiento de carotenoides es determinante para su bioaccesibilidad. La microscopía electrónica de transmisión es una técnica que observa los plastidios que acumulan carotenoides. En este caso son los cromoplastos y los cloroplastos. Los cloroplastos principalmente se observaron en la cáscara de la fruta y los cromoplastos en la pulpa de la naranja, tanto como el pomelo, ya que en estas células tienen un alto potencial para el almacenamiento de carotenoides y exhiben una gran diversidad de carotenoides y plastidios. No obstante, los elevados costos de los equipos y la adquisición de una infraestructura adecuada para el buen funcionamiento hacen que sea de acceso limitado para las investigaciones futuras. Y esto es cierto porque al ser nueva tecnología no es aplicable o no es apta para... no es disponible para ciertas instituciones o ciertas universidades que desarrollan estudios similares a estos, sino que lo hacen con otro tipo de microscopios, otro tipo de tecnología que no es tan eficiente como la microscopía de transmisión. Microscopía electrónica de transmisión, disculpe. Las conclusiones. La alta naturaleza heterogénea o plasticidad de las subestructuras de secuenciación de carotenoides en los cromoplastos es determinante de la diversidad y los niveles de carotenoides que se acumulan en diferentes tejidos vegetales. Quiere decir que en los cromoplastos hay múltiples elementos, ya sea como los plastoglóbulos o los granos lipídicos, y entre mayor cantidad de elementos que tengan, va a ser más objetivo la
visualización mediante la microscopía electrónica, porque de alguna u otra manera se van a visualizar que tiene diferentes elementos. No se va a observar del todo, pero sí va a haber recopilación de datos de las muestras. La diversidad en la coloración, el contenido y composición de carotenoides en la cáscara y la pulpa de los cítricos proporciona un excelente sistema para el análisis morfológico y estructural del plastidio. Claro, mediante los resultados que se obtienen de la observación mediante el microscopio, se puede determinar por qué razones este color o qué tipo de elementos contiene para que, por ejemplo, o qué tipo de elementos dentro del cloroplasto influyen para que la maduración sea más lenta o más rápida. Ahora, conclusión 3. De acuerdo a los resultados de las muestras de naranja y pomelo, se puede deducir que comparten características similares, como la presencia de pastoglóbulos, granos de almidón y granos lipídicos. Pero morfológicamente, estructuralmente son diferentes. Los pomelos rojos y amarillos poseen cristales de licopeno, lo que le da color rojo a algunas especies. Apreciación crítica. La microscopía electrónica de transmisión, también conocida como TEM por sus siglas en inglés, es una nueva técnica de observación, la cual permite estudiar múltiples organismos pequeños, así como el coronavirus. Es por ello que tiene un gran potencial a nivel de los estudios microscópicos, lógicamente. Algunas de sus aplicaciones se dan en la microbiología y también se puede estudiar la anatomía de la patología. El protocolo que se presenta en el artículo está bien estructurado